Hola a todos, es un placer saludarles una vez más. En esta ocasión seguimos hablando sobre herramientas para el análisis financiero en su materia de contabilidad gerencial. Por lo tanto, les invito a ponerse cómodos. Iniciamos. Una de las herramientas muy importantes para el efecto de análisis financiero basados en información contable es las razones financieras. Aclarar que los ratios lo que nos indican es la rentabilidad, el endeudamiento, el apalancamiento que se tiene en un negocio. Pero hay que considerar factores no solo de encontrar un dato, sino más allá de eso, de ver el desempeño del negocio y el desempeño del mercado o el sector en el cual se encuentra la empresa. Estaremos hablando de las razones de liquidez. Estas se refieren a la facilidad con que la empresa cuenta para poder hacer frente a sus obligaciones, es decir, la solidez financiera que posee para cubrir todos sus compromisos. Ese es el enfoque en el cual estaremos desarrollando cuando hablamos de las razones de liquidez, o lo que estaremos evaluando. Cuando hablamos de razones de endeudamiento, este es el nivel o el grado de apalancamiento que la empresa tiene y cómo ha utilizado el dinero de otras personas o el fondeo a través de fondos propios, es decir, aportes en el capital del negocio de los accionistas, o a través de financiarse por medios bancarios u otro tipo de apalancamiento al cual opten en las instituciones o las organizaciones. Y cómo se está utilizando este endeudamiento para poder generar las utilidades dentro del negocio. Otro punto vital son las razones de rentabilidad. Estas nos permiten medir el desempeño del negocio, cómo nos está generando utilidades a través de las distintas operaciones que realiza la empresa. Estamos midiendo el nivel determinado de rentabilidad al efecto ventas y a través de los activos. Recordar que muchas veces podemos interpretar que vender es ganar. Lastimosamente, tenemos que llegar a descontar también todos aquellos costos y gastos que se relacionan en el negocio, así como sus impuestos, para llegar a determinar la utilidad neta de un negocio. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis y un enfoque sobre cuánto nos está generando de plata la inversión que hemos hecho en una empresa. Y finalmente vemos las razones de cobertura. Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus cargos fijos que resultan de sus deudas. Por tanto, sobre estos cuatro tipos de divisiones, si lo queremos ver así, de razones, estaremos desarrollando distintos ratios, los cuales presentamos a continuación. Las razones de liquidez, estaré hablando un poco sobre dos ratios importantes, que es la razón de solvencia y la razón de prueba ácida. Cuando hablamos de la razón de solvencia, esta se va a calcular dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Y qué es lo que vamos a estar midiendo acá? Vamos a considerar cómo la empresa en cualquier instancia del tiempo, en el corto plazo, puede hacer frente a sus deudas que va a cancelar, como lo dijimos, en el corto plazo, con tanto los recursos que se convierten rápidamente como las deudas que tiene que cancelar en un tiempo no tan prolongado. Entonces estamos viendo qué nivel está obteniendo esta empresa para poder hacer frente a sus deudas. Si quiero estresar más este tipo de razón, surge la prueba ácida. Es restar de mis activos corrientes mi inventario. ¿Qué pasa si no puedo mover mi inventario, si de pronto no se realizara mi inventario? Aún así, ¿puede la empresa obtener o puede cubrir sus obligaciones? Entonces eso es lo que estaremos analizando, dividiendo activo circulante menos inventario, el resultado que nos da de este factor dividido entre el pasivo corriente. Estamos estresando y buscando que la empresa tenga una liquidez. Lo importante es acá que podamos determinar el grado de solidez que tiene el negocio para poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En las razones de apalancamiento o de endeudamiento estamos viendo la razón pasivo total entre activo total. Es como lo dice su nombre, ¿verdad? Son los datos que obtendríamos o tomaríamos de un balance de situación financiera.
Y estamos viendo cómo los activos totales aportados por o generados en el negocio están contribuyendo, ¿verdad? O nos ayudan a poder hacer frente en los pagos de nuestros proveedores, de nuestros financiamientos obtenidos por terceros a través de esta razón financiera. Otro punto importante que vamos a calcular es el medir el grado de los activos, cómo se están dando esa porción de activos en relación a los fondos propios del negocio. Para ello estamos calculando la razón patrimonio entre el activo total y finalmente vemos la razón pasivo entre patrimonio, la cual dividimos obviamente el pasivo total entre el patrimonio. Y vamos a ver la relación que se da, ¿verdad?, entre los recursos totales a corto plazo y a largo plazo, es decir, cuál es la porción que se está dando de los aportes de acreedores y los aportes de los propietarios de la empresa. En las razones de actividad van enfocadas a la operatividad del negocio y estamos viendo, también llamadas de cobertura, estamos viendo la rotación de inventario, la rotación de activo fijo, la rotación del activo, de las cuentas por cobrar y el periodo promedio de cobro. En la rotación de inventario vamos a medir la liquidez que nos genera el inventario por medio de su movimiento. Para ello vamos a calcular o extraer del estado de resultado el costo de venta y vamos a dividir el costo de venta entre nuestro inventario. Otro punto importante es cómo el activo ha contribuido a la generación de ventas, y eso le calculamos dividiendo las ventas o los ingresos extraídos del estado de resultado entre el activo fijo. Acá estamos viendo solamente la parte del activo fijo, es decir, la propia planta y equipo, cómo se ha invertido en este y la eficiencia que se ha tenido en esa inversión para generar esas ventas. Cuando ya queremos ver el activo completo, utilizamos la rotación del activo, que sería los ingresos entre el activo total, muy similar a lo que vimos en el análisis DuPont. La rotación de cuentas por cobrar, esta surge determinando la liquidez que se nos va dando a nivel de la recuperación de las ventas al crédito. Recordemos que las empresas muchas veces se manejan con ventas al crédito y ventas de contado. Cuando hablamos de las ventas al crédito, es un dinero el cual está estacionado y tenemos que recuperar como premisa financiera en el corto plazo. Entonces estamos viendo cuántas veces se está rotando estas cuentas por cobrar y se están convirtiendo, ¿verdad?, en efectivo. Entonces vemos la liquidez que se nos va a dar entre ventas, entre cuentas por cobrar. Luego el periodo promedio de cobro, es decir, cada cuánto estoy cobrando yo esas ventas realizadas al crédito. Y para ello divido de una forma estándar, ¿verdad?, un calendario, ¿verdad?, o la forma general, dividimos 360 días entre la rotación de cuentas por cobrar. De esa forma estamos viendo cada cuánto estamos recuperando la plata. Todos estos análisis son importantes que tengamos en claro el negocio y el sector al cual nosotros nos estamos dirigiendo, porque eso va a influenciar en el ratio que tenemos que tener. Por ejemplo, si me dedico a la venta o a la fabricación de casas, es muy probable, y va a ser así, que el capital de trabajo que va a necesitar este tipo de empresas para poder operar va a ser muy alto. Por lo tanto, la rotación que se va a dar de la venta de estas viviendas no va a ser tan rápido y la inversión sí va a ser alta. No obstante, una vez finalizado el proyecto, tendría que buscar recuperar rápidamente la inversión realizada, y para eso pueden surgir estrategias como lo es trasladar esas viviendas al banco, trasladar a un fondo social para la vivienda, para efectos de que yo pueda recuperar en el corto plazo ese tipo de inversión. O también otro punto muy importante es el tipo de negocio, siempre partiendo de esta premisa, cuánto va a estar recuperando. Por ejemplo, si es un supermercado, cuántas veces tendría que rotar el producto, ¿verdad? Eso es muy importante. Si variaría mucho si de pronto es un producto que no es de consumo masivo el que estoy comercializando.
Entonces, todos estos factores son los que tenemos que evaluar al momento de hacer este análisis financiero. Por eso les decía, tenemos que conocer mucho el sector y no solo casarnos con un dato, ¿verdad? O con un porcentaje, sino más bien analizar nuestro sector y de ahí partir para poder de pronto hacer un mejor análisis. Algo súper importante es cuando aplicamos este tipo de fórmulas, es que nosotros también podemos ver el desempeño de nuestra competencia. Para ello es muy sencillo poder obtener estados financieros de la competencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ir al Centro Nacional de Registro y solicitar solo con base a la razón social de la competencia los estados financieros o el dictamen que se ha presentado. Y también podemos capturarlo y generar nuestra base de datos, que sería lo ideal, y poder comparar el desempeño que está teniendo la competencia en relación de nosotros, también para fijarnos una meta de valorizar nuestro negocio y tener un mejor desempeño que ellos. Así que eso es súper importante. Se puede tener acceso a esa información. Si está en el lado de la banca, ¿verdad? Obviamente hay una obligación de poder dar a conocer esta información y también generar este análisis. Finalmente hablamos de razones de rentabilidad, las cuales van enfocadas a la capacidad que tiene el negocio, ¿verdad? O qué tan rentable es el negocio dentro de este análisis. Lo vamos a poder determinar. Y hablamos del margen bruto de utilidades, en el cual estamos tomando la utilidad bruta entre las ventas. Es decir, cuánto de las ventas me está generando una utilidad bruta ya descontado nuestro costo de venta, qué porcentaje. O el margen operativo, o el Y, ¿verdad? En el cual estamos descontando ya también la parte de los gastos operativos del negocio y lo relacionamos con las ventas, de tal forma que podemos ver cuánto es el margen que se nos está dando y uno de los más importantes, ¿verdad? El margen neto de utilidades. Es decir, luego de haber deducido los costos, los gastos e inclusive el impuesto sobre la renta, cuánto es lo que nos está generando de rentabilidad el negocio que estamos evaluando. Finalmente, el rendimiento sobre el activo total, que es la utilidad neta entre el activo total, y el rendimiento sobre el patrimonio, que es la utilidad neta entre el patrimonio. Bueno, estas son las fórmulas con las cuales nosotros podemos hacer un análisis más exhaustivo de los estados financieros de una empresa, pero que también contribuyen a que podamos llegar a un análisis profundo de cómo está el desempeño de nuestro negocio. Les mencionaba que lo ideal es que podamos también comparar cómo está el desempeño de nuestra competencia para efectos de poder tomar decisiones aceptables que vayan enfocadas a ser más competitivos como negocio. Es importante conocer también el sector en el cual nos estamos desempeñando, ya que esto influirá en la forma de determinar algún ratio o evaluar un ratio que hemos analizado, ¿verdad? Ya para la parte de análisis e interpretación de este. A continuación se presentan unos estados financieros en los cuales se les invita a que puedan aplicar las fórmulas antes descritas, ¿verdad? Cada una de estas fórmulas, y que puedan evaluar el desempeño de la empresa, ¿verdad? Y ya con base a esto ustedes van a partir de un análisis. Vamos a tener claro lo siguiente: la empresa a la cual estamos haciendo el análisis es un supermercado. Por lo tanto, usted puede determinar si sus ratios son aceptables con base al giro que se tiene, ¿verdad? Es un supermercado. Por lo tanto, veamos al aplicar las fórmulas si el desempeño a través de los ratios es adaptable para este tipo de negocios. Acá estamos presentando la parte del pasivo y también recordar hacer el análisis, ¿verdad? Estamos el balance y también el estado de resultado. Recuerde, una mente negativa nunca dará una vida positiva. Gracias por su atención. Seguimos avanzando en su materia y seguimos en contacto. Bendiciones a todos.